Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Garzón y para esta primera etapa de la materia de Derecho Procesal Civil, en el parcial del primer corte voy a indagar sobre los temas que se abordaron dentro de la materia. Bueno, iniciando porque dentro de la materia se inició con el Código General del Proceso y pues sus nuevas concepciones que trajeron. En la clase del 11 de agosto pues se introdujo el tema y se pone como objetivo pues determinar qué fue el derecho antes y el ahora para saber por qué llegó el Código General del Proceso. Entonces se entendió de una manera en sucesos históricos, por ejemplo en la Alemania nazi o en la Guerra Mundial, pues se entendía que el derecho era un poquito más positivista. Y por ello, las dictaminaciones o las constituciones eran un poquito más rígidas y las decisiones jurisprudenciales eran más de carácter eh, inquisitivo, como lo vamos a ver más a continuación. Entonces vamos a ver cómo el Código General del Proceso llega para cambiar un poco este panorama, respetando un poco más los derechos de los ciudadanos. Esto llega en la Constitución del 91, por supuesto. Bueno, vemos que uno de los cambios más importantes en materia procesal van a ser, por ejemplo, la razonabilidad y la calidad en los procesos para que tenga un real y efectivo cumplimiento. Entendemos que antes los procesos eran un poquito más demorados, más tardíos, y pues se pretendía con este nuevo concepto, estos nuevos cambios, agilizar estos trámites para que sean un poquito más rápidos sin perder la calidad. En cuanto a los cambios en materia probatoria, se mantiene que la prueba se manifieste o se requiera de manera escrita, pero se valore de una manera oral, como no se acostumbraba, pues al formularlas y valorarlas de una manera oral van a tener mayor exactitud dentro del proceso. Bueno, esto se acompaña un poquito dentro de la clase mencionando los nuevos sistemas, sistema inquisitivo y dispositivo, entendiéndose que los sistemas inquisitivos eran los que, bueno, de una etapa de Inquisición anteriormente, etapas arcaicas, donde los sistemas eran un poquito más rígidos y el juez era el que llevaba la rienda del proceso, entendiéndose un poquito más no constructivista hacia los derechos, sino un poquito más severo. Dentro del sistema dispositivo ya las riendas las toma las mismas partes, y pues se va a entender un poquito más llevadero el proceso. Por supuesto, el sistema dispositivo tiene más pros que el sistema inquisitivo, pero el sistema inquisitivo se trae en unas cosas, y esta es una de las pesquisas que saqué para esta clase, que es investigar sobre los sistemas mixtos que tienen algunos países o constituciones actualmente. Por ejemplo, del sistema inquisitivo se trae un poquito el tema de las pruebas de oficio que puede presentar el juez. Pues el juez puede presentarlas intervenir como en un sistema inquisitivo, pero pues va a tener un poquito los valores de un sistema dispositivo, por supuesto, respetando los derechos, el juez no interviniendo directamente y llevando las riendas del proceso, sino son las partes, y el juez de una manera más imparcial. Bueno, esto acompañó de los principios que van a regir la prueba a partir del nuevo Código General del Proceso, iniciando por el de concentración, que va a ser uno de los principios que va a acompañar la prueba para que todas las pruebas como antes se junten y sean llevadas dentro de la primera etapa. Digamos que antes las pruebas se mantenían un año después, 2 años después. Con esto ya va a haber un poquito más de lleno las pruebas dentro de la primera etapa. Después un principio de inmediación, que va a ser donde el juez va a empezar a intervenir directamente y se le va a obligar que esté dentro del proceso, no va a poder delegar las funciones como se hacía anteriormente, pues es el que tiene las funciones propias de juez y los estudios previos, por supuesto. Un principio de contradicción, que va a ser el que va a formular para que las partes se puedan, el juez como las partes puedan, digamos que intervenir con más actividad y pues así llevar más ameno el proceso. Y un principio de publicidad, pues que las pruebas, las etapas de las pruebas sean realmente publicadas para que tenga más veracidad dichas pruebas y más eficacia el proceso. Bueno, esto en cuanto a la primera clase. En cuanto a la segunda clase del 18 de agosto,
imbuimos nuevamente o complementamos las nuevas concepciones del Código General del Proceso, acompañadas de la primera etapa del proceso, que es la notificación. Entonces, dentro de las nuevas concepciones, indagamos nuevas herramientas que nos va a permitir al proceso llevarlo de una manera válida. Entonces tenemos la razonabilidad al juramento estimatorio, que va a ser simplemente este acápite que va a poner una persona para que, digamos, la indemnización o los precios de indemnización los pueda solicitar, pero de una manera, con una mesura y sensatez exacta. Pues si se entiende que si se pasa en un 30% aproximadamente, este va a recaer en sanciones propias. Después un proceso, una herramienta de inspección judicial que va a ser obligatoria en los procesos de pertenencia, y básicamente se va a poder solicitar en estas primeras etapas para que las pruebas tengan una mayor validez. Bueno, en los demás procesos se debe probar con dictamen pericial o medios electrónicos. Después pues, vemos una de las etapas más importantes dentro de este nuevo contexto, aunque ya existían, pero con unos nuevos cambios. Entonces tenemos el proceso de apelación, que va a ser esta segunda etapa donde se va a revisar el tema de los errores que va a incurrir en una primera etapa los procesos. Entonces, en una segunda etapa o apelación o segunda instancia, se va a revisar estos errores de manera libre, pero se va con un nuevo cambio que va a ser, que trae esta concepción del Código General del Proceso, que es que antes se manejaban sin ninguna técnica y sin ningún tipo de sensatez la apelación. Ahora va a ser el ejercicio del abogado, pues digamos que desarrollar este ejercicio de apelación, y el juez va a ser el propio para revisar y tener un foco más exacto acerca de lo que quiere ver dentro de esta apelación. Por último, vamos a ver esta última etapa de los procesos, que va a ser una de las más importantes si es que llega hasta esta etapa, que va a ser el proceso de casación o casar la sentencia, deshacer la sentencia, romper la sentencia, para identificar estos errores injudicando, improcedendo, que van a ser los que pues va a carecer de exactitud y validez pues una segunda instancia. Bueno, esto sería una de las herramientas que vamos a manejar junto a estas nuevas concepciones, que por supuesto siempre van a mantenerse en pro de los derechos. Bueno, por último se dio la notificación, que va a ser entonces esta primera etapa de los procesos, y el emplazamiento. Entonces, en la primera etapa vamos a encontrar notificaciones de tipo personal, notificación personal, es la que va a la garantía de que realmente a esa persona es la que le llegó la notificación del proceso, al demandado, al sujeto procesal, porque podría suceder que recurren a la excusa de que realmente no fueron informados para el proceso. Es por eso que esta notificación personal es a la primera que se acude. Posteriormente, si es que no se pudo notificar personalmente y se tiene de una manera legal los datos, el correo electrónico del sujeto procesal, del demandado, se podría recurrir a una notificación por aviso. De esta manera podría reemplazar esta primera manera. Dentro del proceso de notificación, esta primera etapa, los jueces también pueden hacer parte con una figura o una herramienta llamada emplazamiento, mediante la cual o su potestad de juez van a poder llamar al sujeto procesal o a cualquier persona para que cumpla una acción determinada. Esta figura, esta herramienta está contemplada en el artículo 108 del Código General del Proceso. Posteriormente, en la clase del 25 de agosto, se indagaron los tipos de procesos en el Código General del Proceso, para entender un poquito más la diversidad que se puede encontrar, y la oralidad, que es uno de los temas que se están desarrollando. Bueno, en primera instancia se vislumbró, se ilustró un poquito de la diferencia que se puede encontrar dentro del derecho civil, un poquito de esa diversidad del mundo del derecho. Para ejemplificar un poco, se ponía en contexto por ejemplo, los tipos de servicios de transporte. Vemos que un carro va a servir para un transporte dentro de un país,
no va a tener las mismas funciones que un avión, que va a ser para desplazarse de un país a otro país. Entonces este tipo de diferencias también sirven para contemplar la diversidad que se genera dentro del mundo del derecho. Entonces vamos a ver que va a haber derecho procesal civil, laboral, constitucional. Entonces toda esta diversidad genera diferentes tipos de procesos. Entonces vamos a ver que dentro de estos procesos van a haber varios diversidad, como lo vamos a ver en los procesos declarativos generales, que van a ser los que van a imbuir los contextos generales. Estos van a estar del 368 al 398. Los procesos declarativos especiales, que van a ser unas subclases. Ahí van a encontrar procesos de expropiación, de deslinde. Estos están del 399 al 421. Los procesos ejecutivos, que van a ser los que van a unificar. Estos están desde el 422 al 472. Y otras cuerdas procesales, que aquí digamos que van imbuidos los demás tipos de procesos. Van a encontrar procesos de sucesión, liquidación, nulidad y demás, que están del 483 al 530 del Código General del Proceso aproximadamente. Posteriormente también van a haber unos procesos de jurisdicción voluntaria, que están del 577 al 587, y este tipo de procesos en particular son los que el sujeto va a solicitar o petición al juez. Por ejemplo, este tipo de procesos son los típicos de cambio de nombre y demás, que van a ser voluntariamente. Y los procesos verbales, que están en el artículo 368, que pues van a contener estas mismas categorías de contencioso de lo mayor y menor cuantía, pero pues con una asignación propia o especial. Bueno, y por último, el tema final de este primer corte, digamos que se vio el tema de la oralidad, que es bastante importante. Y para ello se diferenció en primera instancia lo que es auto y sentencia. Entendiéndose entonces auto como pues aquellas situaciones donde se resuelve en un contexto más cerrado los procesos. Y las sentencias van a resolver más de fondo los procesos. Esa es la diferencia principal. Van a imbuirse en las pretensiones, en las excepciones del litigio hasta llegar al correcto resuelve. Esta sería como la diferencia concreta. Los autos de una manera más exacta y concreta dentro del proceso, y las sentencias van a imbuirse más allá. Posteriormente pues van a hablar de las excepciones de mérito y las excepciones previas, que fue una diferencia para llevar un poquito más de la mano el tema de la oralidad y estas primeras etapas pues, del proceso, donde en este caso el sujeto procesal, el demandado, puede también ejercer sus propios derechos dentro del proceso. En esta situación vamos a ver que en las excepciones del mérito, el sujeto procesal, el demandado, va a ejercer su derecho en unos casos particulares. Esto para las excepciones de mérito. Según el artículo 442, son 8 excepciones en las que él puede empezar a ejercer su derecho de excepción de mérito. Bueno, tendrá también una prescripción de 10 días, esto está en el mismo artículo. Y también vamos a encontrar que el mismo sujeto procesal, dentro de sus derechos, va a poder ejercer un derecho de excepción, de unas excepciones previas dentro de estas primeras etapas. Bueno, estas excepciones previas van a atacar directamente pues, el procedimiento, no la cuestión exacta de fondo del litigio, sino el proceso como tal. De esta manera va a tergiversar un poquito el proceso, pues para que en favor de sus derechos pueda llevarse a cabo. Bueno, procura corregir el trámite procesal para que se lleve de una manera correcta. Esa sería la principal diferencia entre secciones de mérito y previas. En una se pretende desarrollar el proceso, el procedimiento del sistema, y en esta se pretende quitar por completo la demanda. Esta pues tiene una prescripción de 3 días según el artículo 318. Y ya eso sería prácticamente todo lo que se vio dentro de este primer corte. Muchas gracias.